Se trata de José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista. Buenos días. Muy buenos días, Flor. Buenos días a todos los oyentes. Don José Blandón, buenos días. Buenos días, profesor. Óigame, estaba comentando a los oyentes que ahí vi una foto donde usted y otros más, estaba el señor Toto Álvarez, el señor Brea, en una mesa, y en otra mesa el señor Martinelli y demás en el Partido de Alianza. Esa imagen que en condiciones normales uno podría decir, bueno, qué bien que la clase política pues sabe tener relaciones entre ella misma, conversar entre ellos, que es correcto. Pero en medio de este sube y baja electoral, que Alianza tiene puentes de comunicación con unos y otros. ¿Una pregunta o una afirmación? Una pregunta. Bueno, mire, profesor, primero, a mí me parece que es una sana costumbre que se tuvo por muchos años en Panamá y se rompió quizá hace unos 10 años atrás, de que para este tipo de convenciones partidarias se invitaba a todos los partidos, sin importar si eran partidos en gobierno o en oposición. Yo recuerdo una convención que hicimos como partido arnulfista en ese momento, durante el gobierno de Mireya Moscoso, a la que asistió en representación del PRD Pedro Miguel González. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro. Eso no significa que haya alianzas entre partidos o que se dejaron a un lado las diferencias. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de poder sentarnos a conversar, a hablar de país, no importa las diferencias que puedan existir entre partidos. No somos enemigos a muerte, somos adversarios. Afortunadamente, Panamá no vivió las guerras civiles que se vivieron en el resto de Centroamérica. Y yo creo que eso nos permite a nosotros poder estar, como estuvimos ayer, en una convención de un colectivo, y ahí estaban representados todos los partidos. Ahí estaba el PRD también, representado otra vez Carlos Pérez Herrera. Nada más que él estaba en una mesa solito. Oye, a propósito de ese comentario final, ayer en la transmisión que hacíamos, yo hacía reflexionaba con esa pregunta también. A cada momento yo escucho a la dirigencia del PRD, y es natural decir, vamos a hacer alianza, estamos abriendo espacios para tener alianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una salida a esa pregunta que es, bueno, la alianza es con el pueblo, la que siempre dicen los políticos, o la alianza es con los sectores sociales, pero en opinión de José Blandón, siendo presidente del Partido Panameñista, ¿le ve al PRD fácil lograr alianzas para el 2024 con otra agrupación política? Yo creo que el camino más fácil para ellos va a ser repetir la alianza de la pasada elección con el Molirena, ¿no? Sin embargo, veo a algunos dirigentes del Molirena hablando de hacer alianzas con otros partidos. Ahora bien, entiendo, como lo dijo ayer José Muñoz, que en la historia reciente de Panamá no hay un solo partido que haya llegado a ganar una elección solo. Hasta el PRD, que es el partido que más inscritos tiene en el país, ha requerido de alianzas para poder ganar una elección. Entonces, definitivamente que de aquí a septiembre, cuando se cierran las alianzas de acuerdo al calendario electoral vigente en Panamá, veremos distintas agrupaciones de partidos conformando alianzas. Yo creo que eso es de esperar. Ni el PRD se va a quedar solo, ni nosotros pretendemos ir solos a la elección. Nosotros pretendemos facilitar y ser la cabeza de una gran alianza de oposición. Le tengo una pregunta, doctor José Isabel Blandón. Ojo, se la tengo porque una fuente se acercó a mi persona y me dijo, cuando hable con el exalcalde, consúltele esto. A ver si... A ver,
Yo entiendo y lo ha dicho aquí en reiteradas oportunidades. Yo voy a ser el candidato de la coalición si es que sea la coalición. Pero esta fuente me dice, oiga, pero pregúntele al exalcalde si él no llega a ser el candidato de la coalición, si él descarta buscar la alcaldía nuevamente. ¿Usted descarta esa posibilidad? Descartada por completo. Oye, tú tienes como una fijación con ese tema. Ya yo he dicho, No, pero a ver, pero ya si yo he alguien dicho cercano varias al veces, partido me dijo eso, por eso se lo traslado. he dicho varias veces que a nivel del panameñismo, en el distrito de Panamá, creo que hay dos muy buenos candidatos a la alcaldía, pero solamente uno de ellos ha expresado el deseo efectivo de ir como candidato. Me refiero a Ricky Domínguez y a Willy Bermúdez, siendo este último el que ha dicho, yo aspiro a ser candidato a la alcaldía. Y tiene todo mi apoyo. Listo. Yo no pretendo, como presidente del partido panameñista, correr a la alcaldía de Panamá, porque el partido panameñista es una alianza, merece y está trabajando primero para la presidencia. Y en última instancia, como también lo he dicho, yo creo que aquí es fundamental que nosotros podamos conformar una alianza de oposición que pueda no solamente ganar la elección, sino tener la gobernabilidad para atender los grandes desafíos a los que se va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Y si para conformar esa alianza nosotros vemos que la candidatura nuestra no es la que abandera las encuestas y no es la que garantiza un triunfo, nosotros estamos dispuestos a apoyar esa alianza, pero eso sí, lo menos que aspira el panameñismo es una vicepresidencia. La Claro. presidencia o la vicepresidencia, no una alcaldía. Eso quiere decir, y fíjese que me está dando una respuesta a algo que muchas personas se están preguntando, exalcalde. Tiene que ver con la escogencia de ese candidato de la coalición. Oiga, si Rómulo Rux gana sus primarias y usted gana sus primarias, bueno, quedan ustedes dos. La pregunta es, ¿el candidato que se va a escoger de esa coalición, como usted lo acaba de mencionar, va a ser por encuestas? Mira, hay un mecanismo que es el de las primarias interpartidarias, pero yo no lo veo como un mecanismo viable ahora mismo Ok. por todas las ataduras que ha puesto el Código Electoral y los tiempos que ha puesto. O sea, eso no lo veo práctico hoy en día. Así que el otro mecanismo, digamos, científico que queda es el de la encuesta. Tendremos que ponernos de acuerdo en encuestadoras y demás. Ok. Pero yo sí creo, reitero, que el país necesita de una alianza, reitero, hecha no solamente pensando en ganar la elección, porque por supuesto, los partidos políticos, los que aspiramos a ser candidatos no por el hecho de aspirar, sino por llegar, poder ser gobierno. ¿Gobierno para qué? Para ejecutar una visión de país. Nosotros creemos, reitero, que el próximo quinquenio va a tener desafíos tan grandes y tan inmediatos, porque en julio del 2024 vamos a tener que abordar el tema de la caja del Seguro Social sí o sí. No va a ser un tema de decir, bueno, vamos a esperar el 2025 o el 2026 para abordarlo. No, va a haber que tomar decisiones empezando el gobierno. Entonces, yo no creo que al país le convenga tener un gobierno que tenga un mandato endeble, un mandato cuestionable desde el día 1, como lo ha tenido Nito Cortizo, que ganó con apenas el 33%. Creo que lo que le conviene al país es un gobierno que tenga un mandato fuerte, amplio. Y por eso, como aquí no hay segunda vuelta, desde la primera vuelta, antes de la primera vuelta, que es la única, tenemos que tratar de conformar una amplia coalición de oposición que gane la elección y de gobernabilidad después. Pero yo le decía al profesor esta mañana cuando nos hablaba de alianza, o sea, ¿qué aporta alianza? ¿Qué aporta, por ejemplo, partidos tan pequeños como país? ¿Usted cree que eso ayude a conformar una gran alianza, que es lo que al final todos quieren, ¿no? Mira, yo creo que en una gran alianza todos son importantes y no solamente
colectivos, hay movimientos independientes, y no me refiero a Moca, Moca es un partido, me refiero a otros movimientos independientes, como el caso de Movín, el caso de Vamos. Hay figuras que son representativas por sí solas, hay gremios, hay organizaciones sindicales, o sea, hay una serie de actores que yo creo que son importantes y que nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos sumando un sinnúmero de actores a una gran alianza, de nuevo, sobre la base de una visión de país y un plan de desarrollo para los próximos años. Pero Y un partido pequeño, déjame recordarlo, Flor. Ajá. En la elección pasada, el PRD ganó por unos 40 y pico mil de votos. Molirena le puso 45.000 votos. O sea, no hay que subestimar aquí. Cuando Pero, Juan Carlos ganó también. La diferencia entre Juan Carlos y el que le llegó de segundo lo puso el Partido Popular, que es un partido pequeño. Claro, pero son Entonces, partidos de viejos con bases, aunque son pequeños, con bases un poco más sólidas que una alianza o un país que se acaban de conformar, ¿no? por supuesto que sí, pero reitero, yo creo que aquí se trata de sumar distintos sectores, pero para mí sí es muy importante que bajo una misma visión, no vamos a coincidir en todo, pero sí debemos coincidir en los puntos principales de la transformación que requiere este país. ahora, pero exalcalde, yo sí, hay quienes están preocupados por el futuro, por ejemplo, de Rómulo Rux, quien se ha sentado con usted. Y dice, oiga, primero Rómulo Rux tiene que ganar las primarias y no la tiene fácil con Yanivel Ábrego, incluso teniendo el poder o teniendo el apoyo de Ricardo Martinelli. Si Rómulo Rux no gana las primarias y no es la cabeza por este partido, ¿usted cree que la coalición, oiga, se pone en 3 y 2? Porque se certifica de que la mayoría de cambio democrático y esos posibles votos no acompañan a Rux. Mira, yo primero te diría que a mí me parece que hoy por hoy Rómulo Rux debe ganar esas elecciones internas dentro de su colectivo. Yo he recorrido el país a lo largo y ancho del mismo. Yo siento que especialmente en el interior de la República, la facción de Rux tiene muchas más posibilidades de ganar que la facción que representa Yanivel Ábrego. Pero, por supuesto, hay que esperar el resultado de la primaria. Ahí lo que deciden son los CDs. Al igual que yo pienso que voy a ganar mi primaria, pero yo tengo que esperar el resultado de mi primaria para poder decir ya que formalmente soy el candidato presidencial del Partido Panameñista. No lo voy a hacer hasta que gane la primaria. Igual Rómulo no es el candidato del CD hasta que no gane su primaria. Por eso las alianzas se cierran en septiembre, como hemos dicho de hace varios meses atrás, cada vez que nos han preguntado. Primero la primaria y después Claro, hablar de alianza por a nivel supuesto, presidencial. eso estamos claros, pero usted fue alcalde y uno se planifica, uno tiene procesos de planificación. Oiga, sí, esto es en septiembre, pero ¿qué pasa si y tenemos diferentes opciones, diferentes paisajes hasta llegar a septiembre? Por eso le pregunto, ¿ustedes al interno han pensado qué pasa si Rómulo Rux no gana las primarias? Que puede ser una posibilidad, no es descabellado. Sí. De nuevo, vamos a esperar que pasen los procesos internos y en agosto veremos quiénes pasaron sus primarias y con quiénes nos vamos a sentar. Yo he insistido al interno de mi partido y lo he dicho también en declaraciones como esta, que para el panameñismo lo fundamental es fortalecer el colectivo, renovarnos como lo hemos estado haciendo, ver nuestra oferta electoral, capacitar a esa oferta electoral, buscar caras nuevas, buscar gente joven, más mujeres que hagan la mejor oferta electoral posible para estar preparados para todos los escenarios. Que nosotros no definimos qué va a pasar en el CD, nosotros no definimos qué va a pasar en el PRD, nosotros no definimos qué va a pasar con RM y todos sus procesos judiciales. O sea, nada de esas cosas depende de lo que nosotros podamos hacer.
Nosotros dependemos de lo que nosotros podamos hacer en nuestro colectivo. Y en eso es que hemos estado trabajando, Oiga, asegurando, en mi caso, que pueda ganar una primaria y en agosto me siento a esperar a ver quiénes son los que pasan en la primaria y con quién nos vamos a sentar a terminar de armar una alianza electoral. Yo espero, he dicho en reiteradas ocasiones, que podamos sentarnos con un cambio democrático y con un cambio democrático en cuyas primarias oiga, haya ganado Rómulo Rux. don José Orlando, un paréntesis, ahora que lo mencionó me acabo de acordar. Usted que anda recorriendo el país por todas partes, incluyendo la ciudad capital, ¿ha oído algo de una venta de una radio? ¿De ¿Ha una oído? venta de una radio? Sí. No, pero voy a No, preguntar ahora que me lo estás preguntando. no ha oído nada. No, Ok. no, la verdad que no, no he oído No nada. voy a verificar eso, que me dijeron ayer que el señor W le vendió al señor M la emisora. Ay, no, dije, señor W, ya me... Hable claro. No, ¿Qué porque es no lo eso? puedo Si va a confirmar. decirlo al aire, No, hable dígalo al claro. aire, No por puedo Dios. confirmar y no El vayan señor ustedes a W. meter Entonces la no lo pata. comente. Y no Voy a, vayan a voy, meter voy- la pata. voy a No vayan averiguar, a no, meter la no, pata. no, Usted no siga la sé. pauta. El señor W le vendió al señor M la emisora. Estoy tratando de Ok. confirmar. Si no confirmo, yo se lo digo, cálmese. Nada más le quería preguntar, pues de pronto Brandon anda todos los días tocando puertas y visitando gente, por se enteró más rápido que yo. Bueno, pero la gente que yo ando visitando no son de los que compran emisoras. Ahora, exalcalde, la semana pasada vimos la carta de renuncia de la vicealcaldesa. Hay quienes en temas jurídicos dicen que esa carta no tiene ningún tipo de validez porque ya no puede renunciar a la vicealcaldía. Yo quisiera preguntarle, ¿usted le cree a la vicealcaldesa en sus palabras cuando habla en contra del alcalde y de su actuar? ¿O usted cree que esto es una movida política para optar por un puesto de elección popular? Dicen que tú debes mirar lo que la gente hace y no lo que la gente dice, ¿no? Ujú. Yo creo que definitivamente es una movida política. Ahora, yo creo que fue la decisión correcta. Debió tomarla hace mucho tiempo atrás. No estaba siendo respetada en cuanto al cargo que ejercía. En innumerables ocasiones, el alcalde le faltó el respeto a la alcaldesa, y permítame recordar el caso de cuando ella salió de la gobernación para regresar a la alcaldía y no la dejaron entrar a la institución porque supuestamente no estaba en firme todavía la renuncia a la gobernación. No sé si recuerdan ese caso. Sí, señor. Eso fue para mí razón suficiente para que se hubiese distanciado del todo del alcalde. Sin embargo, continuó allí, y no solamente continuó allí, Lo sino defendía. que salió en innumerables ocasiones a defender lo indefendible. Todavía recuerdo sus declaraciones en las navidades pasadas diciendo que no se metan con la Navidad de los niños, cuando a todas luces ahí hubo abusos en cómo se hizo la contratación. Incluso dijo que se había aprobado algo en el Consejo Municipal que nunca se aprobó, ni siquiera se presentó. Y como he dicho, conociendo como conozco el tema municipal y habiendo estado allí y habiendo organizado desfiles y siendo el que trajo por primera vez el alumbrado navideño a la ciudad de Panamá desde la alcaldía, yo sé que los costos que mencionaron de la pasada Navidad no están ni nada cerca de los reales costos. Ahí para mí hubo sobrecostos por encima de los $2 millones. Y ella lo defendió. Aquí, Flor, yo le traigo a colación la entrevista que tuvimos con el alcalde, ex alcalde, fue hace 2 semanas, si no me equivoco, en donde, bueno, uno, dijo que estaba haciendo aceras. Yo ahí sí no sé dónde, no sé si usted las ha visto. Me mandó a salir de mi burbuja, como que es San Francisco. Zona de No, sí, confort. sí, no sin antes recordarle al alcalde que este corregimiento representa el 5.1% del Producto Interno Bruto de Panamá. Pero él dijo, exalcalde, que él va a terminar el parque de Panamá Norte, que ese fue un elefante blanco que usted le dejó.
Usted, esta pregunta se la han hecho 1000 veces, pero ya hoy, 13 de febrero, ¿usted cree que el alcalde Fábrega termine el parque? Mira, yo creo que va a depender de cómo, eh, qué tipo de adenda le haga al contrato y si va a incluir todo lo que incluía originalmente el parque o va a reducir eh, la materia del contrato. Yo decir, solamente termina esto y deja lo otro para después. ¿Me explico? Podría hacerlo. Yo entiendo que él está en un proceso de traspasar el contrato a otra empresa. Eso es lo que entiendo. Ojalá que fuera así, pero la verdad que le tengo poca esperanza y poca fe porque no sé cuántas veces ya ha dicho que va a reanudar los trabajos en el parque y que lo va a terminar y ya vamos para 4 años y no lo ha hecho. Así que no Ahora, tendría mucha expectativa con eso. dentro de las respuestas que él dijo en esa entrevista, él dijo, si es necesario contratar a 1000 personas más para que la alcaldía funcione, yo lo voy a hacer. Usted cuando sale de la alcaldía, usted reconoce que la cantidad de gente que hay en la estructura del ente es la que se necesita, había además o faltaba personal. Esto hablando de la justificación o no del alza de la planilla. Mira, cuando yo me fui había 3.600 funcionarios en la alcaldía de Panamá y yo recibí una alcaldía con más o menos 3.300 funcionarios. Pero la alcaldía que yo recibí tenía un presupuesto de 95 millones de dólares al año. La alcaldía que entregué tenía un presupuesto más o menos de 250 millones de dólares al año, más del doble. Pero la planilla solo aumentó en un 10%. A pesar de que asumimos competencias nuevas, creamos nuevas direcciones. O sea, yo sí creo que a la alcaldía se le podría haber quitado un poco más de grasa sin afectar la eficiencia de la institución. Creo que en la policía municipal se necesitaba por lo menos el doble de integrantes de lo que tenía cuando yo salí. Pero estamos hablando de que esta alcaldía tiene 1.600 funcionarios más. O sea, un aumento de casi el 50% de la planilla, donde no se ha notado ninguna mejora en el servicio que presta la institución, sino todo lo contrario. Veamos el tema de entrega de placas, cómo se ha deteriorado, cómo las quejas de los usuarios han aumentado y muchos dicen cuando estaba Blandón era mejor, ahora no entendemos qué pasó, cómo hicieron para dañar un sistema que estaba funcionando bien. Entonces yo creo que lo que ha hecho el actual alcalde no tiene ninguna justificación. Yo lo escuché en un medio diciendo que es porque habían 3 corregimientos nuevos, 3 juntas comunales nuevas, y que tiene 500 funcionarios en cada junta comunal. O sea, porque que no nos quiera ver, perdona la expresión, la cara de pendejos a todos nosotros. Si cuando yo llegué a la alcaldía, recibiendo 2 corregimientos nuevos, porque antes de mi gestión eran 21 corregimientos, cuando yo llegué eran 23. De ahí estaba Ernesto Córdoba y Alcalde Díaz como corregimientos nuevos. Y nosotros solo crecimos 300 funcionarios. Entonces, él como dice que porque se crearon 3 corregimientos nuevos, él ha crecido 1.600 funcionarios. Es pura y simple politiquería, clientelismo. Gente nombrada que no está haciendo ningún trabajo, solo cobrando salario. A propósito de presupuesto, José Blandón, en algún momento de su vida legislativa fue miembro de la Comisión de Presupuesto y manejó, por cierto, con mucho detalle esos números. ¿Cómo le suena a José Blandón esta nota que publica el diario La Prensa hoy, que la Asamblea terminó el 2022 con 230 millones de dólares que nos está costando ese órgano? ¿Eso le suena? Mira, es un insulto a todo el país. Más en un periodo de crisis como el que hemos estado viviendo y que hay muchas necesidades sin satisfacer en instituciones públicas que sí son importantes para darle respuesta en problemas de salud y de educación al pueblo panameño. Yo le he dicho en otras ocasiones, profesor, la asamblea funcionó durante el periodo de Endara con 17 millones
de dólares al año. Y eran 67 legisladores en aquel entonces. Hoy tenemos 71, 4 más. Fue un escándalo cuando en el periodo de Ernesto Pérez Valladares se aumentó el presupuesto de la Asamblea al doble. Eran 34 millones de dólares al año. Y que están hablando ahora de 230 millones de dólares, donde la mayoría de eso se baja en planilla y en contratos, porque la Asamblea no ejecuta obras. Ahí el presupuesto de inversión de la Asamblea es arreglar los aires de la Asamblea, pero no es hacer obras en las comunidades. No es construir escuelas, no es comprar medicinas. Entonces esos 230 millones de dólares, estoy seguro que un 95% se van en funcionamiento. Eso no tiene ninguna razón de ser, ninguna justificación. Y es de los primeros lugares en donde, como presidente, a partir del 2024 viene la tijera. Porque no puede ser, no se justifica, bajo ninguna razón, no hay ninguna justificación para que eso sea así. ¿Cómo puede el Ejecutivo modificar eso, don José Orlando? Más allá de la contención del gasto, ¿hay alguna otra herramienta? Teniendo los pantalones para hacerlo. Bueno, Es que aquí hay que tener, mira, y yo he venido hablando de esto los últimos días y lo voy a decir públicamente por primera vez. ¿Qué es lo que ha estado pasando a nuestros ojos? Y explica parte de los movimientos que se han dado por ahí. Hay un grupo que está en la Asamblea Nacional que se dio cuenta en la pasada administración que podían sacar beneficios del Ejecutivo, que podían controlar cosas sin ser gobierno. Y han llegado a la conclusión de que no importa quién gobierne, lo que importa para ellos es mantener esa cuota de poder que tienen dentro de la Asamblea. Y es un grupo que trasciende las fronteras partidarias. No es que son los PRD. No, hay gente del PRD, hay gente del CD, hay gente de diversos partidos allí diciendo, nosotros vamos a hacer real poder dentro del país. Y han florecido bajo esta administración porque el presidente no ha tenido el liderazgo de asumir las competencias y el poder que la Constitución actual le otorgan al órgano ejecutivo. Porque este país, por definición constitucional, es presidencialista. Este no es un país parlamentario. Y lo que está ocurriendo con la acumulación de poder que hay por parte de un grupo en la Asamblea Nacional es algo que se está dando de hecho por la debilidad del liderazgo del presidente. Entonces, frente a esas circunstancias, tenemos que tener claro que ese es un actor, que es un actor no secundario en esta película, y que reitero, a ese actor no le importa quién va a ser el presidente. Ese actor está viendo cómo mantiene su cuota de poder dentro de la Asamblea. en un sector, a ver, si le estoy captando, porque esto que le estoy escuchando a José Orlando, tal vez es una de las primeras veces que se habla con un nivel de transparencia. Estamos hablando de un sector que no necesariamente es de la vida político-partidista. No, yo creo definitivamente que está representado por diputados en Asamblea Nacional, Por eso. diputados que pertenecen a distintos partidos, pero ahí hay gente del sector privado detrás de eso. Muchos de estos diputados representan intereses económicos también por sí mismos ya. Gente que ha acumulado tal nivel de riqueza Óigame, don José que Orlando, tiene poderío económico dentro del país ya. ¿será que entonces involucionamos? Pues porque yo recuerdo de niño que yo escuchaba y que sí, que son los diputados de las azucareras, que son los diputados de la cervecería. ¿Será que volvimos a esa etapa de nuevo? Pues la verdad sea dicha, por una época, independientemente de quién ganaba la presidencia, esos poderes fácticos de representantes de sectores muy puntuales no se veía con tanta fuerza. Mira, yo creo que ahí definitivamente sí, hay sectores económicos, pero digamos
que no todos los que están allí son sectores económicos de la parte formal de nuestra economía, ¿no? De otra palabra, ahí hay temas A de mí me han hablado narcotráfico, de uno. ahí hay temas de crimen organizado, Espera. así como hay otros actores de la economía formal que se están beneficiando de su cercanía con este sector. Pero yo sí te digo, o sea, es urgente una transformación institucional del país. No, estoy hablando. Mucha gente me va a decir, es que eso no es popular hablar de la constituyente o de una nueva constitución. Pero hey, en algún momento vamos a tener que entender también desde el sector privado que el modelo constitucional que tenemos ya no da para más. Mire, Que hay que hacer cambios de fondo en el sistema institucional y constitucional del país. Este país nuestro es demasiado chico. Y así como a mí me hablaron anoche de una venta de una radio, a mí también me han hablado de un almuerzo que ocurre aquí toda la semana, un empresario, donde allí se decide qué se aprueba y qué se rechaza. ¿Usted ha oído de eso? Creo que sé a qué te estás refiriendo. Oh, pero a mí nadie me invita a un almuerzo de eso. Por lo menos para oír, ¿no? Yo no tengo capacidad de decisión. Pero... A mí me han dicho que en ese almuerzo van los factores de poder. Y que ahí, esto sí va, esto no va, esto sí va. Con uno de los factores de poder más importantes que tiene políticamente este quinquenio. Bueno, yo no sé si son tan determinantes así como para decidir qué va y qué no va, pero sí creo que definitivamente han acumulado un gran porcentaje de poder dentro del país. Pero vamos hablando, déjeme preguntarle por una muy puntual, porque la experiencia legislativa que usted acumula es un activo. ¿Usted de verdad cree que ese veto que le dio el Ejecutivo a la ley de incentivos turísticos y que esa decisión de aprobarla por insistencia en la Asamblea fue auténtica o no fue parte de un show? Mira, si el Ejecutivo no quería que eso se convirtiera en ley, la vetaba por inexequible también y eso terminaba en la Corte. Si el veto no incluyó lo de inexequible, era un show. Eso fue lo que yo expliqué aquí la semana pasada. Como, o sea, la vetaron, la pasan por insistencia. ¿Qué quiere que uno piense? Sí. Digo, para que y en eso en béisbol se dice una cantada. Los que están escuchando y no conocen los términos jurídicos, el veto por inexequible es porque el Ejecutivo considera no se puede ejecutar. Que la ley puede ser inconstitucional. Y en esos casos, aunque la Asamblea la apruebe por insistencia, el Ejecutivo está obligado a remitir el proyecto a la Corte Suprema de Justicia para que ésta emita una opinión sobre si la ley es constitucional o no. Y eso, como quien dice, encajonarla, pues meterla en un cajón y que duerma ya el sueño de lo justo, porque demorarán años antes de decidir si es constitucional o no. Es una fórmula que tiene un ejecutivo para darle la vuelta a la insistencia, al voto por insistencia de la Asamblea, ¿no? Pero si yo no quiero la ley, o por lo menos eso es lo que digo, pero no lo veto por inexequible, lo que estoy diciendo a la Asamblea, bueno, apruébenla usted por insistencia y usted asume la responsabilidad. Yo no voy a dar la cara, pero tampoco me estoy oponiendo de frente. ¿Me explico? Sí, es una jugada. Para mí esto de esa ley de incentivos turísticos, más allá del debate de buena, mala o regular, para mí esto que ocurrió de vetarla, de pasarla por insistencia, era parte de eran eslabones de una misma cadena. Y un poco menciono eso porque creo que es lo que está pasando en el país. Eso del almuerzo semanal, que uno lo puede tomar a broma, pero sí ocurre lo del almuerzo semanal, sí ocurre. Y si no es semanal, es quincenal. Y allí se toman las grandes decisiones. Incluso este personaje dice que le ha dicho a personas, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo me encargo de que esto se cambie, se modifique, no te preocupes. Así, o sea. Entonces, pareciera que es un retroceso, porque antes se hablaba de los diputados que respondían a la chimenea, a la cervecería, a la otra, y la verdad se ha dicho, por lo menos un espacio donde la Asamblea era cuestionada, pero no necesariamente pasaban estas cosas. Y ahora sí lo estamos viendo. Y como dice José Blandón, de unos y otros partidos.
Pero bueno, viene un momento en que... Y de gente también, valga decirlo, porque vendrá que diga, viste, porque es que los partidos, pero también de gente que dice no estar en un partido, pero quiere estar bien con todos. Así mismo ¿no? es. A ver, profesor, rápidamente. Es que No, esto no lo lo iban a escribe... llevar al almuerzo, no se preocupe. No, No. Yo sé que no, jamás. Eso no ocurrirá. Lo que sí puede ocurrir es que el señor Blandón llegue a la presidencia y un oyente le manda esta pregunta. Doctor Blandón, si usted llega al gobierno, ¿usted va a reducir personal? O sea, ¿usted va a votar gente? A mí esa justificación, a mí no me gusta. Yo soy de los que cree que hay que reducir personal. Y si eso conlleva a despedir personas que lamentablemente no están cumpliendo sus funciones, hay que despedirlos. Pero el oyente se le pregunta a usted si llega a ser presidente. Mire, cuando yo llegué a la alcaldía hay personas que me eche para atrás porque es que yo creo que uno puede decir muchas cosas. Lo que más habla de uno es lo que ya ha hecho. Los actos hablan más que cualquier discurso. Por eso quiero referirme a lo que hice siendo alcalde. Cuando yo llegué a la alcaldía, lo primero que hice fue dejar sin efecto no renovar todos los contratos que había. Y vamos a esperar a que venga la gente aquí y vamos a ver en realidad quién sí estaba haciendo un trabajo y quién no. Porque el que sabe que estaba de botella ni siquiera se aparece. ¿no? Y no renovamos ninguno de los contratos. Y después fuimos viendo realmente quién hacía su trabajo y se le renovaban los contratos. Lo otro fue que en la medida en que se iba jubilando gente, nosotros no íbamos cubriendo esa vacante. Igualmente establecimos un programa de jubilación voluntaria, gente que ya se había jubilado y seguía trabajando en la institución, le dimos un espacio de 6 meses para que se retiraran con una compensación equivalente a 6 meses de su salario. Y varias gente se retiró y la instrucción fue no llenar esas horas. Eso trajo como consecuencia que a pesar de que asumimos nuevas competencias, a pesar de que creamos nuevas direcciones, la planilla de la institución solo subió un 10%. Entonces, de igual manera, yo no creo en hablar de que vamos a votar X porcentaje de funcionarios. Pero es que lo que ha estado ocurriendo administración tras administración es que van nombrando, cada administración le va subiendo 10, 20,000, 30,000, 40,000 personas nuevas al sector público. Cuando Martín Torrijos era funcionario, yo me acuerdo que eran 180,000 funcionarios públicos. Ya estamos por 200 y pico mil, no sé ni cuál es el número ahora mismo. La última cifra que yo vi estaba como por 220,000. Entonces sí hay una situación que se puede controlar. Empezando por los por qué contratos. aumentar. Y yo creo además que hay instituciones que nosotros debemos, algunas de ellas eliminar u otras fusionar. Y va a haber ahorros importantes en funcionamiento ahí. También creo que hay que hacer un trabajo que hizo en su momento la autoridad del Canal de Panamá, en donde sacaron gente de su planilla, pero los contrataban por vía tercerizada. ¿No? Oiga, Gonzalo, usted ha oído que aquí en Panamá hay una institución que se llama el Banco Hipotecario. Sí, por supuesto. Que de banco no tiene nada, ¿no? Pero se llama Banco Hipotecario. Bueno, en el Aquí primer año de gobierno de Endara. nacionales. Oye, en el primer año de gobierno de Endara, primer año de gestión de 365 días, por primera vez en la historia ese banco no dio pérdida. Tampoco dio ganancia, pero no dio pérdida. En un año. Administración. Claro. Eso es todo. Claro. Pero bueno, nos hablando, muchas gracias. Como siempre, muy amable. Que esté bien.